Bueno, muy buenos días a los que no pude saludar. Es una alegría compartir, como siempre digo, cada domingo la palabra del Señor. Y también darle saludos a los hermanos de la iglesia en Costa Rica, a los hermanos de la Coinonía, del Zoom, de tantos países. Hermanos, seguimos por la fe. ¿Amén? Bueno, un poquito. ¿Seguimos por la fe? Amén, amén. Muy bien. Y vamos a seguir hablando de por la fe, y hoy nos toca un personaje que la verdad que no se habla mucho de ese personaje. Siempre a Moisés, a Abraham, ¿no? David, hemos estado viendo a Miriam. ¿A quién más estuvimos viendo? ¿Quién más? Jonás. ¿A quién más? Sansón, Gedeón. ¿No? Así que bueno, tenemos personajes, pero este personaje te aseguro que voy a decir, ¿quién es? ¿Cómo? ¿Quién? Bien, vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ver dos pasajes principales. Vamos a ver muchos pasajes, pero dos que nos van a introducir en el tema. Marcos capítulo 6, versículo 3 y Lucas capítulo 2, versículo 7. Primero Marcos capítulo 6, versículo 3, y vamos a descubrir a nuestro personaje de esta mañana. Marcos capítulo 6, versículo 3, dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, ¿no? Aquí está hablando de Jesús, ¿no? Pero fíjate a quién nombra primero con uno de sus hermanos. ¿A quién? A Jacobo. Jacobo es el personaje que vamos a hablar esta mañana. Jacobo es el hermano de Jesús, y para los que no saben, es Santiago, también el escritor de la carta de Santiago, ¿sí? Quizás algunos no lo sabían. Entonces vamos a nombrar a veces a Jacobo o a Santiago, pero estamos hablando de la misma persona, porque muchas veces siempre es más relacionado a Santiago que Jacobo, ¿sí? Pero estamos hablando del hermano de Jesús. Hoy vamos a hablar de uno de los hermanos de Jesús. Y Lucas 2.7, que le comenté recién de ese pasaje, para entender a Santiago, el hermano de Jesús, tendríamos que entenderlo de dos puntos de vista. Y hoy vamos a entenderlo de esa manera, de dos puntos de vista. A un Jacobo, a un Santiago inconverso, y a un Santiago que se convirtió después de su conversión. Lo vamos a dividir de estas dos maneras para poder entender qué podemos aprender de este héroe también de la fe, que a muchos no han conocido o que no está en la galería de la fe, pero sí que es alguien que fue importantísimo en la iglesia primitiva. Amén. Hermanos, ¿sí? ¿Alguien habló? Perdón. Así me han preguntado algo. Entonces, hermanos, Jesús en el capítulo 2 de Lucas va a hablar de Jesús, y él dice que de María, él fue el ¿qué? El primogénito, ¿sí? Fue el primogénito. Jesús fue el primogénito de María, ¿sí? Sabemos que primogénito viene de primer hijo, pero no significa que sea el único hijo, sino que es el primero, ¿sí? Así que de aquí nos podemos establecer una de las doctrinas que la iglesia cree, que Jesús tuvo muchos más hermanos, ¿sí? Entonces podemos decir, no, porque es el primogénito, entonces quiere decir que tuvo muchos hermanos. No siempre significa primogenitura que tenga más hermanos, ¿sí? Que es el primero significa primogenitura, amén. Principalmente la palabra significa eso. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Porque aclarar un poco quién es el hermano de Jesús, este Jacobo, literalmente estamos diciendo que María no es virgen o inmaculada como fue y como cree la Iglesia Católica, ¿sí? Solamente fue virgen cuando lo tuvo a Jesús, pero después María perdió su virginidad, o sea, quedó teniendo una relación marital común como todo matrimonio con José. Así que no hay tal doctrina como la Inmaculada Concepción de María. Amén. Y esto lo relata justamente el pasaje de Marcos 6.3 que leí recién, ¿no? Ahora, introducir un poquito esto es importante porque muchas veces en las Escrituras la palabra hermanos, ¿sí?, se da a un parentesco, se da a primos, en el contexto judío, ¿sí? Entonces dicen los católicos, no, es que se está refiriendo también a veces a los discípulos, se les llamó los hermanos. Amén. Por eso mismo la palabra hermanos
debe ser usada de acuerdo al contexto. Puede ser un parentesco o puede ser amistad de iglesia, puede ser un primo muy lejano. No significa que hermano en la Biblia siempre es hermano de sangre. En algún punto, en este caso, hermanastros de Jesús, por parte de madre, perdón. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? El pasaje de Marcos nos va a aclarar esa pequeña dificultad que los católicos creen como una dificultad. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 3, un poquito más adelante y más atrás, ¿sí? Fíjate, el versículo 1. Saliendo Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus, ¿quién? Discípulos. Vamos a identificar a estas personas, discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Y el versículo 3 que leímos recién. ¿No es este el carpintero? ¿Quién más? ¿Hijo de quién? De María. ¿Y qué? Hermano de Jacob. Pará, no está hablando de discípulos. Los discípulos ya estaban. Había discípulos, y estaban María, y estaban sus hermanos. Claro pasaje que nos habla de la falsa doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Plural. Entonces podemos considerar como una costumbre, la mayoría de las familias en la época de Jesucristo tenían muchísimos hijos. Y aquí por lo menos Jesús, por lo menos eran 7. Jesús, 4 hermanos varones y por lo menos 2 hermanas. Por lo menos tenía eso Jesús. Así que aquí tenemos desbaratada con este solo pasaje. Y hay muchos más, pero no es el punto de hoy. Pero ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque quiero un poco que vayamos entendiendo, si es posible, un poquito de doctrina también y de teología, para que no dejemos estar engañados. Jesús tuvo hermanos y Jacobo, el escritor de la epístola de Santiago, era un hermano de Jesús, ¿sí? Hijo también de María. Amén. Entonces, Santiago se convierte en uno de los primeros testigos de la resurrección, ¿sí? En 1 Corintios 15:7 lo dice. Luego se queda en Jerusalén y forma parte del grupo de creyentes, ¿no?, que se estableció en la primera iglesia allí en Jerusalén, ¿no?, y que oraban y estaban en el aposento alto, ¿sí? En Hechos 1:14, ¿no?, se establece allí la vida de servicio y él comienza a crecer. Y parece que acá se acabara la historia de Jacobo, pero vamos a investigar un poquito más. Esto fue como el comienzo y el final, pero ahora vamos a ver el desarrollo de todo ello, ¿sí? ¿Y cómo podemos aprender algo de la vida de Jacob, de Santiago, como inconverso? ¿Sí? Este es el primer punto del sermón. Jacobo o Santiago como el inconverso. ¿Ustedes se imaginan lo que habrá sido ser hermano de Jesús? Vos, Ezequiel, que tenés varios hermanos, qué fácil que es tener hermanos, ¿no? Nunca se pelearon. Vos imaginate tener un hermano a Jesús que él nunca peleó. Él nunca le contestó mal a su madre. A él nunca lo acusaron de falta de respeto. Él nunca se quedó con un vuelto. Nosotros tampoco, ¿no? No. Las moneditas siempre las devolvimos. Querido hermano, hay tantas cosas que tengo anotado aquí, de cosas que como hermanos de uno o nuestros hermanos han hecho. Pero ser hermano de Jesucristo, donde nunca fue acusado de nada, María y José nunca le tuvieron que decir, Jesús, ¿por qué has hecho esto? ¿Tú te imaginas ser el hermano de alguien así? ¿Fácil? No. Fácil no. Lo que más provoca entre hermanos es que cuando aparentemente nunca le dices nada a él, si él fue el que me lo hizo, o sea, siempre hay envidia entre los hermanos, siempre hay ese celo, siempre hay muchas cosas. Imagínate con alguien que nunca se equivocó, que nunca hizo algo malo. Era fácil entender un poco en ese sentido a Santiago, ¿no?
porque Santiago lo nombran siempre en el principio de los hermanos, y eso es una condición normal dentro del pueblo judío del mayor. O sea, después de Jesús, el hermano mayor, después de Jesús era Jacobo, Santiago. Entonces, pues imagínate que era vivir con Jesús. Ahora, tú imagínate a Jesús de niño. Imagínate a Jesús cuando pasó lo que pasó cuando tenía 12 años. ¿Recuerdan que viajaron a adorar a Jerusalén? ¿Sí? Ahí en Lucas, vamos ahí a Lucas, capítulo 2. 40, Lucas capítulo 2, del 40 al 51, ¿sí? Ese es el relato principal de este lugar. Y fíjate qué descripción dice el versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. ¡Wow! Si tú como hermano, como Santiago, ver a su hermanito crecer como dice aquí, lleno de gracia, del favor de Dios estaba sobre él, él nunca hacía nada malo, él nunca lo retaban, a él nunca... Era perfecto. Vienen a adorar al templo, Jesús, fíjate que ellos adoran, se van, se regresan. No solamente ellos adoraban ellos solos como familia, venían multitudes a adorar. Y Jesús como niño, aunque no hizo nada malo, jugaba, era un niño, tenía seguramente amigos y estaba entre las cientos de personas que venían a adorar. Por eso María y José seguramente pensaban que estaban dentro de la multitud, adoran en el templo y se van. Un día de regreso, o sea, volviendo un día después, ¿no? Fíjate, volviendo un día después, fíjate, al regresar ellos, acababa la fiesta, el versículo 43, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo. O sea, imagínate la preocupación de los padres, María y José. Y aparentemente uno podría encontrar aquí Jesús, ¿cómo vas a hacer eso? Pero la respuesta de lo que pasó, fíjate en el 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esta declaración, querido hermano, es impresionante. Está diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Ustedes son mis padres, pero yo soy el Hijo de Dios. Y querido hermano, teniendo un hermano que dice a los 12 años: yo soy el Hijo de Dios, imagínate lo que representaba eso para sus hermanos. Para Jacob, que era el mayor. Seguramente él tendría las mayores exigencias después de Jesús, ¿no? ¿Por qué no le creían? No le creían y no le creían, pero fíjate qué pensaban de él. Vamos a leer algunos pasajes, hermanos, vamos a leer algunos pasajes que nos van a ayudar a entender qué pensaban los hermanos de Jesús. Y vamos ahí a Mateo 13, versículo 55. Y no nos vayamos de Marcos también, pero Mateo 13, 55. Dice allí la Escritura: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Fíjate lo que sucedía. Se escandalizaban de él. Marcos 3, como te dije recién que estamos allí, no te vayas. En Marcos 3, fíjate lo que dicen de él sus hermanos, los suyos. Marcos 3, 21. El 20 dice: y se golpeó de nuevo mucha gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Está loco.
Su familia, sus parientes, los suyos, los fariseos y todos los que venían cuando le escuchaban, a pesar de que se asombraban, como le conocían, decían, está loco, está fuera de sí. Fíjate que esta descripción de lo que estamos hablando, de que no es este el hijo del carpintero, no es este. ¿Sabes qué me está hablando aquí? Tanto Jesús como Jacob, la familia de Jesús, era una familia que era conocida. Cuando a veces se dice, no, pero Jesús, él nunca pecó, él nunca hizo esto porque él era Dios, y obviamente que era Dios. Pero pasa que él no pasó por lo que pasa a un niño normal. La gente vio a Jesús y a sus hermanos como gente normal, una familia normal. Hebreos 4:15, vamos a ver por qué Jacobo, Santiago, era incrédulo, pero no tenía por qué haberse mantenido incrédulo ante estas situaciones en la vida de Jesús. Porque más allá que fue difícil ser el hermano de Jesús, ellos ante la perfección de Jesús tendrían que haberse dado cuenta de quién era Jesús y no pensar, está loco. Querido hermano, Hebreos 4:15, ese pasaje tan conocido y de tanta importancia, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Permítanme que vayamos a pasajes de la Biblia porque son tan importantes entender el concepto de lo que la Biblia dice de él, de Jesús. Allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice, ¿qué es lo distinto? O sea, claro, dice que la palabra de Dios ahí en Hebreos 4:15, que él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero, bueno, pero podemos pensar, bueno, pero, a ver, todo. A ver, todo. Mira lo que dice Primera de Juan 2:16. ¿Qué son esas tentaciones? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, provienen del mundo. ¿Y Jesús dónde estuvo? En el mundo. Él vivió como un niño, un joven y un adulto y fue expuesto a todo lo que vos y yo somos expuestos. Pero sin pecado. ¿Por qué digo esto? Porque Jacobo se mantiene inconverso, no cree en Jesús a pesar de ver que él nunca pecó, que su hermano nunca pecó, que él no hizo nunca nada malo. Sin embargo, no hubo conversión. No hay un registro en el Nuevo Testamento de alguna conversión de los hermanos de Jesús. Hasta la resurrección. Porque, hermanos, al pie de la cruz, ¿quién estaban? María, Juan, ¿algún hermano de Jesús? No estaban. Pero, vamos al segundo punto del sermón. A Santiago el creyente. Hechos 1:14. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si en la muerte de su hermano no estaban allí? Ninguno de sus hermanos estaba allí en su muerte. Pero ¿qué pasó? Fíjate lo que pasa en Hechos 1:14. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermano, ¿cómo estaban esperando la venida del Espíritu Santo? Sus hermanos en el momento de la cruz no estaban. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Vayamos a primera de Corintios 15. Fíjate, ¿qué pasó? ¿Por qué estaban esperando ellos? ¿Por qué estaban esperando allí sus hermanos? Si nunca creyeron en Él. Ni aún en su muerte estuvieron. 1 Corintios capítulo 15, versículos de 3 al 7. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Wow. Jesús se apareció a Santiago. Y luego vemos en Hechos capítulo 1, versículo 14, que estaban todos esperando la venida del Espíritu Santo. El hecho de la resurrección fue el acto que llevó a la conversión de sus hermanos. Ni siquiera la cruz, ni siquiera la vida perfecta que él vivió. Fue la resurrección. Y aquí vamos a empezar a ver características para nuestras vidas de este hombre que aún en la muerte de su hermano, haber visto la vida de su hermano, no creyó. Pero después de la resurrección, cambió su vida y se entregó la vida entera a vivir por las palabras que enseñó su hermano. Y ahí entramos vos y yo, querido hermano. Hoy vas a aprender cómo se desarrolla, qué ocurre cuando Cristo llega a una vida. Cuando vos y yo entendimos la resurrección. ¿Tú crees que Jesucristo resucitó? Si no crees esto, es vana tu fe. Si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe y somos lo más dignos de conmiseración, dice la Escritura. Porque nuestra fe no está puesta en algo que, bueno, no sé, a ver qué habrá. A ver, habrá una balanza en bien y en mal. No, eso no es bíblico. Los que creen en mí tienen vida eterna. La resurrección de Jesucristo demostró que Él es el Hijo de Dios y que es Dios. Eso hizo que la vida de Santiago cambiara radicalmente. La resurrección de Jesús. Querido hermano, tu vida y la mía ¿ha sido cambiada? Nadie, querido hermano, nadie que entiende la resurrección, nadie que dice creer en Cristo y en la resurrección puede vivir de la misma manera. Tú puedes sobrevivir a un choque con un camión a 100 kilómetros por hora cargado con 40 toneladas. ¿Tú puedes sobrevivir? ¿Sí o no? Sí. Yo tengo un amigo que sobrevivió. Ahora, ¿quedó igual? No, tenía quebrados casi todos los huesos. 3 años sin caminar, pero quedó vivo y está bien. ¿Qué me refiero con esto, querido hermano? Nadie que tiene un encuentro con Jesús queda igual. No puede seguir viviendo la misma vida. No puede seguir pensando de la misma manera. No puede seguir sintiendo las mismas cosas. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Esto es lo que experimentó Santiago. Esto es lo que experimentó Santiago. ¿Y qué experimentó? Vamos a ver si nosotros estamos experimentando lo mismo. Santiago fue un pastor de la iglesia. Fue pastor de la primera iglesia de Jerusalén, ahí en Jerusalén. Querido hermano. Fíjate, un pastor. Pero mira lo que dice. En 1 Corintios 12, 13, ahí nomás cerquita donde estábamos. 1 Corintios 12, 13. Hay una característica que vamos a ver. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Y Santiago estaba esperando la venida del Espíritu Santo, y como vamos a ver después más adelante, Santiago se queda en la iglesia y fue un líder prominente de la iglesia, de la primera iglesia. Amén. Ahora, fíjate lo que quiero decirte con este pasaje. Este pasaje, ¿a qué iglesia se refiere? Porque todos fuimos bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. ¿De qué iglesia está hablando aquí? Lo hemos estudiado aquí. ¿De la iglesia? ¿Palabra viva, Navarra? No. ¿De la iglesia? Universal. ¿Pero en qué contexto está hablando este pasaje? Este es un paréntesis que
el apóstol está hablando, pero el versículo 12, el capítulo 12, versículo 1, hasta el final del capítulo 12, está hablando de la iglesia local, de la congregación. Fíjate lo que dice. El versículo, por ejemplo, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo un solo cuerpo, así también Cristo. El versículo 13 que leímos recién, el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Se dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy del ojo, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y así viene hablando de la iglesia, de la congregación, que hemos sido introducidos en la iglesia universal, inmediatamente puestos en una congregación para servicio. ¿Y qué somos? Ojo, pies, oreja, manos, dedos. Así que lo primero que podemos entender, que Santiago entendió claramente, que cuando vos conoces a Jesús, entendiste la resurrección, Dios te introduce en los cielos, a la iglesia universal, y te introduce en la iglesia local para servir. Te capacitó para ello, a través de los dones. Y vos como pie, tenés que cumplir la función del pie. Ayudar por ejemplo, 7 a caminar. Si tú eres mano, tú eres aquel que obra en la iglesia y pone sus manos en la obra. Y así todos, cada uno de nosotros. ¿Qué quiero enseñarte con esta primera característica del Santiago creyente? No existen los cristianos solitarios. No hay llaneros solitarios. No es el diseño de Dios. Y como escucho a algunos, es que yo tengo una relación con Dios, a mí la iglesia como que no me hace falta. Porque yo soy iglesia, somos templo, dice 1 Corintios tanto, y te lo dice en el versículo bíblico. Muy mala teología, querido hermano. Porque basarte tu teología en un solo versículo no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todo el consejo de Dios hay que aprender y enseñar. Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Amén. Pero también dijo, mi Padre es mayor que yo. Entonces, ¿qué? ¿Qué texto enseñamos? ¿Uno o el otro? ¿O nos basamos en toda la Escritura? ¿Qué significa ese pasaje y qué significa ese pasaje a lo largo de toda la teología y de la revelación de Dios? O sea que, hermano, eso de que yo tengo una relación con Dios, por eso no me congrego, por eso no me hace falta venir a los cultos de oración, no me hace falta esto, porque yo tengo es una gran mentira del diablo. Tú tienes un llamamiento de parte del Señor a ser introducido a la iglesia universal e introducido a la iglesia local para el servicio. Porque ¿cómo tú vas a poder llegar a cumplir el propósito de Dios en común a todos? ¿Que cuál es? Ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Cómo tú vas a conformarte a la imagen de su Hijo en tu casa? ¿Quién prueba tu paciencia? ¿Quién prueba tu amor? ¿Quién prueba tu misericordia? ¿A quién le sirves? ¿Dónde ejerces la generosidad? ¿Dónde ejerces el perdón? ¿Dónde ejerces el llorar con los que lloran? El reír con los que ríen. ¿Dónde ejerces la hospitalidad? ¿Dónde ejerces a los hombres tu liderazgo, tu pastorado en tu hogar? Hermanos, es un gran engaño de Satanás. Creer que has conocido al Señor Jesús y puedes vivir una vida en soledad. Somos llamados a servir los unos a los otros, sobrellevar vuestras cargas los unos a los otros. Amad como yo os he amado, perdonad como yo os he perdonado. ¿Te das cuenta? La relación vertical la logró solo Jesucristo, pero con una responsabilidad horizontal, dada a vos y a mí, a través de los mandamientos que son para la iglesia, como miembros de una iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Sos parte del cuerpo de Cristo, hermano. Y Santiago lo entendió muy bien. Entendió que quizás cuando Jesús hablaba y que todos se miraban y él habrá dicho, este está loco. Está fuera de sí. Aún en su muerte,
yo no voy a estar con él. Pero cuando le creyó y creyó sus palabras. Hermanos, hay que creer en las palabras de la Escritura. Pues si estás diciendo esto en la iglesia muchos no creen en las Escrituras. Primero pasan por su pensamiento y si su pensamiento avala lo que la Escritura dice, lo ponen en práctica. Todo lo contrario. Hermano, lo único inspirado por Dios es la Escritura. Este sermón no es inspirado. Mis palabras no son las inspiradas. Como siempre decimos, cuando alguien dice, así dice el Señor, iglesia, tenés que leer un texto bíblico. Si no, estás mintiendo. Y no estamos para contar anécdotas en la iglesia. Estamos para edificar el cuerpo de Cristo, los pastores, no para andar contando anécdotas, chistes. Queridos hermanos, Santiago lo primero que hizo cuando entendió la resurrección de Cristo, entendió que su hermano era el Hijo de Dios, fue congregarse y quedarse en una iglesia y servir. Wow. Pero no solo eso, querido hermano. Cuando él se congregó en la iglesia, como estás tú hoy aquí, se desarrolló en la iglesia. Creció en la iglesia. Y, querido hermano, ¿saben que se desarrolló de tal manera que es el escritor de la Epístola de Santiago? Pero también hay otro hermano que se desarrolló en la iglesia y creció. ¿Quién fue? Judas. Amén. Muy bien, hermanos. Y escribió la carta de Judas. Si había 4 hermanos por lo menos de Jesús, 2 fueron escritores del Nuevo Testamento. ¡Wow! Se desarrollaron en la iglesia. Hermano, fíjate, cuando vos lees Santiago, que es una carta que hay que estudiarla porque es muy importante para la vida del cristiano Santiago, tú te vas a ver que la calidad del griego que él usa, las palabras del griego que él usa, era de alguien que se preocupó en estudiar. Él hablaba arameo de por sí. Pero vemos con un conocimiento muy bueno por la epístola de griego en Santiago, aunque él hablaba arameo, casi seguro. Ahora, obviamente que la escritura es inspirada por Dios, no son las palabras, la perfección de Santiago. Pero recordemos que inspiración en las escrituras, plenaria y verbal, significa que Dios no hizo un dictado, porque si no tendríamos toda una misma narrativa en todas las escrituras. Vemos que Dios usó la personalidad, el carácter, las emociones, circunstancias de cada autor de las escrituras. Perdón, cada escritor de las escrituras. El autor es Dios, en ese sentido. Entonces, vemos a un Santiago que se desarrolla y es usado por Dios, inspiró y escribió la epístola de Santiago, con un griego riquísimo. Hermano, fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 9. Vamos ahí cerquita, unas hojitas atrás. 9:5 de 1 Corintios. Vemos que él estaba casado. No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Era un hombre casado, un hombre que se casó, que se desarrolló en la iglesia. Pero también, fíjate que cuando Pablo, que se había convertido, luego de 3 años, vuelve. Él dice, la palabra, no lo quiero leer todo para no alargarnos en el pasaje, pero vemos que él está contando la historia que cuando él vuelve a Jerusalén, vuelve a la iglesia, ¿a quién busca? Eso está para que ustedes lo vean en Gálatas 1, versículos 18 y 19, ¿sí? Él medio que viene escondido porque nadie quería hablar con Pablo, porque Pablo venía de perseguir la iglesia y de matar cristianos. Y se había convertido. Y aún su nombre era temeroso. O sea, era... ¿Quién, Pablo? ¿Me busca Pablo? Ningún cristiano quería juntarse con Pablo todavía. No le creían que se habían convertido. ¿Y quién lo recibe? Si ustedes leen ahí la carta de Gálatas, lo recibe Jacobo en la iglesia. A Pedro, cuando sale esa... ¿Se acuerdan de ese el libertado de la cárcel? Pedro. Ahí en Hechos capítulo 1, anótenlo, capítulo 12, versículo 17. Lo estoy diciendo porque no quiero avanzar con todo lo que tengo. En Hechos 12, 17,
Dice que Pedro le dice, cuando le está contando todo lo que ha pasado, ahora dígale ¿a quién? A Jacobo. Al líder de la iglesia, dígale lo que me ha pasado. No era cualquiera Santiago en la iglesia. No significa que yo y Julio acá somos mejores o de otro nivel. No. Pero prefiero que había una responsabilidad reconocida por todos, aún los apóstoles. Un Santiago que se desarrolló en la iglesia. Que era una columna, querido hermano. Tú y yo estamos en la congregación. ¿Lo estamos desarrollando como Santiago? ¿Estamos creciendo? Los demás pueden ver y decir, wow. Mira, antes no podía quizás recibir ningún consejo de tal. Ahora puedo ir y me va a contestar bien, me va a contestar de acuerdo a la palabra. Porque he crecido. Mira, antes me acuerdo que me contaba que luchaba con tal cosa y ahora ya le abandonó eso. Hay crecimiento. ¿Estás siguiendo los pasos tú, yo, como Santiago? Conocer a Cristo, creer su palabra, congregarte, sin dejar de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Hermano, faltar a la iglesia no es pecado. El pecado está en la costumbre de faltar a la iglesia. Por cualquier cosa. Me estoy preparando para ir a la iglesia o mañana voy a la iglesia. Pasó una mosca. Yo no voy. No, me llamó la tía Clotilde, que hace 80 años no la veo. En vez de que verla a las 10 de la mañana, ver a las 12 y venir congregarte. Es más, igual salir fortalecido y va y le predica y se convierte en la tía Clotilde. O sea, hermano, no busquemos ninguna excusa para no congregarnos. ¿Sabes por qué no podés buscar excusa? Porque imagínate, no me voy a poner yo como ejemplo siempre, voy a poner a Edward, que es el encargado de alabanza. Están los chicos de alabanza. Y no, Edward, ¿sabes qué? Me duele la tripa. No es mentira, a lo mejor. A que con ese mismo dolor de tripa el domingo, el lunes vas a trabajar. Edward, ¿qué hace? El hermano de la iglesia. No me va a estar mintiendo. No puede venir. Le duele tanto la tripa que no puede venir a la iglesia. El hermano Edward, que está bueno, dice, no pasa, hermano, no pasa nada. Yo toco el piano. Yo toco la guitarra. O cantamos a capela porque si no hay instrumento. No pasa nada. Confía en el hermano. Y el hermano dice, ya está. Ay, la excusa entró de días. Y si llega a mirar para arriba, imagínate a Dios está diciendo, o sea, la Escritura dice, Dios no puede ser burlado. Así que, hermanos, por eso la Biblia dice que no podemos condenar a los hermanos. Pero dice que el cristiano espiritual juzga todas las cosas. Es por eso que a veces que uno juzga lo que se ve, juzga lo que se dice. ¿Sí? Y no te estamos condenando cuando a veces te decimos, bueno, si tú sigues así, no puedes seguir. Esto es pecado. Esto no se hace. Aquello tampoco. No se está condenando. La Escritura es la que marca, no los pastores. No es tan fácil, porque la Biblia a veces no dice cada palabra por palabra. Pero lo más importante, hermanos, que quiero decirte esta mañana es que entiendas que Dios no puede ser burlado aunque puedas pasar desapercibido muchísimos años. Tu falta de compromiso, tu falta de amor, tu falta de crecimiento, tu falta de compromiso. Puede pasar desapercibido por muchos años, Pero tú piensas si en ese momento Dios te dice, ven. ¿Cómo llegarías delante de Dios si te mueres hoy? Y no es una salvación por obras, Pero tú irías así, cuando Dios quiere que vayas así, o así, toma todo esto. Me dijiste que hiciera todo esto, acá está. No lo hice tan bien, pero acá está. Hermanos, nadie es merecedor de la salvación. Pero cuando dice la Escritura que será juzgada cada obra, cada palabra ociosa, se probará por fuego. Y que por fuego será salvo.
hay que tener en cuenta a un hombre como que llevó una vida de incredulidad. Conoció a Cristo y su vida cambió. Conoció a Cristo y se congregó. Conoció a Cristo y empezó a crecer. Conoció a Cristo y aún la gente le reconocía como una columna de la iglesia. Y ese funcionamiento, ese crecimiento le dio una función, que es la que acabo de decir, columna de la iglesia. Ese crecimiento lo llevó a Santiago a ser, ¿sabes qué? El líder prominente en el primer concilio cristiano, Hechos capítulo 15. 49 años después de la resurrección del Señor Jesús y de la creación de la iglesia, ya empezaron las herejías. ¿Y cuáles son las primeras herejías que surgieron? Los judaizantes. El primer concilio se trató de que la salvación no era solamente por fe, o sí era por fe, pero no era suficiente. El sacrificio de Cristo no era suficiente. Había que observar la ley otra vez. Circuncidarse y un montón de cosas más. Ya, al comienzo de la iglesia, hermano, ya había herejías. Hoy ustedes saben que los judaizantes están así. Se llaman raíces hebreas, judaizantes, movimiento sionista. ¿No? Entonces ve las iglesias con los candelabros, con el sofá, intentando ser judíos. Cuando el primer concilio se trató de que basta de leyes, basta de sacrificios, solo Cristo es suficiente. Hermano, pero había que haber crecido de tal manera para pararse en un movimiento tan grande, lleno de judíos diciéndole que no, y pararse y decir, la Escritura, Jesucristo, los profetas dicen tal y tal cosa. Hubo tal crecimiento en Santiago que pudo defender las Escrituras. Tú y yo hoy podemos defender las Escrituras ante las ideologías de género. Fíjate que ese crecimiento a Santiago le dio la posibilidad de... Hay un texto que quiero leer antes que me olvide, Romanos 11:6. Se me va a ir y quiero que lo lean, hermano. Romanos 11:6. Fíjate lo que dice. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Oh, ese trabalengua es clarísimo. Hermano, si es por gracia, no es por obras. Y si es por obra, no es por gracia. No hay una mezcla de las dos para ser salvo. En ningún pasaje. A lo sumo, cuando vemos que dice Pablo que la salvación es por gracia y sin las obras de la ley. Y Santiago dice, somos salvos por las obras, sin la fe. ¿Dice sin la fe? No. Dice como evidencia de la fe son las obras. Están atacando dos posturas distintas. No hay contradicción en las Escrituras. Santiago dice que la fe real, la fe verdadera, la fe salvífica, se muestra en obras. Pero no son condicionantes para la salvación. Lo que decía Pablo, por eso no hay contradicción. Entonces, pero imagínate esta avalancha de filosofías y de posturas que surgían en ese momento. Un Santiago tenía que estar bien parado, un Pablo, un Bernabé, un Pedro, estaban bien sostenidos por las Escrituras. Querido hermano, es tan importante entender que puede Dios estar queriéndote llamar a ser columna de la iglesia, querido hermano. Un líder que mantiene la verdad, me refiero a eso, columna y baluarte de la verdad de la Escritura. Pero tú y yo somos llamados a sostener, a mantener en alto, a dar que la iglesia se preserve la sana doctrina en la iglesia. Fíjate que no se relata en las Escrituras cómo muere Santiago, pero la historia, ¿sí? Las tradiciones de la historia, dice que fue apedreado por los fariseos, ¿no? Es más, algunos dicen que fue apedreado, pero antes de eso primero lo habían tirado por un barranco y al sobrevivir, luego lo apedrearon, ¿sí?
pero no se contradice, fue apedreado al final, la muerte fue por apedreamiento. Muere por la cruz. Muere por la cruz. Y muchas veces hemos dicho aquí en la iglesia, hermano, tú morirías por Cristo hoy. Vamos a ponerla más fácil. La muerte es algo muy difícil. Tú irías preso. No digas eso porque si no te meto preso. ¿Qué haces tú? Porque va a llegar ese momento dentro de poco, ¿eh? Si dices esto, multa de 600 euros. ¿Qué haces? Querido hermano, Santiago es un modelo de alguien que conoció a Jesús, se congregó, creció y Dios lo puso en liderazgo. No a todos Dios nos va a poner en liderazgo, pero a todos Dios nos demanda lo mismo. Mantener la palabra de Dios. Porque va a sostener nuestras vidas y va a sostener también la vida de muchos que quizás vengan a ti en ese sentido. La palabra de Dios sostiene nuestras vidas, querido hermano, para que no caigamos en el error. Y fíjate que yo me ponía a pensar, digo, wow, Santiago, ¿qué tenía de conocimiento de las Escrituras? Lo de los profetas, las enseñanzas de Jesús, la de los apóstoles, recibía todavía, ¿no? Como los apóstoles, la revelación, la Escritura todavía no había terminado. No era fácil defender todo lo que defendían ellos, ¿eh? Pero hoy vos y yo tenemos la Escritura completa. No deberíamos ser tan fácil engañados con las filosofías de este mundo. El matrimonio, la homosexualidad. No, que ahora la palabra homosexual. Mira, hermano, cuando hubo que cambiar palabras, su significado, las hizo Jesús. Adulterio, dijo Jesús. Acostarse con la mujer, o sea, estando casado, acostarse con una mujer o con un hombre, con otro. Y Jesús dijo, mas yo digo que el que mira codiciando a una mujer, ya adulteró su corazón. ¿Quién cambió el sentido de que significa solo adulterar en el hecho? Jesús. Jesús no cambió en ningún momento cuando dijo qué es el matrimonio. Jesús no cambió en ningún momento cuando dijo qué es la fornicación. Jesús no dijo en ningún momento qué es la homosexualidad y ahora no lo es. Ni qué es y qué es lo que no es. Jesús enseñó qué es el amor, qué es el perdón. Y ningún pasaje vemos que dijo, el perdón significa esto, pero yo ahora les digo que el perdón significa esto otro. Que amar significa una cosa, pero ahora yo digo que significa otra. No, hermano, no cambiemos las palabras en las Escrituras. Cada palabra está puesta allí y es inspirada por Dios. Y útil para corregir, redarguir, enseñar e instruir en toda justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre esté preparado para toda buena obra. ¿Quieres obrar la buena obra de Dios? Sigue lo que la Escritura dice. No le creas en las filosofías, no le cambies el nombre a esas palabras, porque cuando hubo que cambiar palabras, la cambió el Señor Jesús. No nosotros. Las parejas de hecho no son un matrimonio. En nombre del amor no hay un matrimonio igualitario. Porque eso no es el amor, según Dios. ¿Cómo criar a los hijos? Está en la palabra. ¿Cómo ser un esposo? Está en la palabra. No es como me criaron mis padres, que pueden haber hecho el mejor trabajo que quizás hayan podido hacer. Entonces, hermano, Santiago nos enseña muchísimo. Tiene características realmente que son las características que tendríamos que tener nosotros como creyentes. La humildad de Santiago. Hermano, hay poca humildad entre los cristianos, ¿eh? ¿Cómo se presenta Santiago en su carta? Siervo, esclavo. No dice, yo, como soy hermano del Señor Jesús. No dijo eso. Dijo, sí, esclavo, siervo. Saben que él es llamado por la tradición y por el hombre, Santiago es justo, Santiago es recto, por su vida, por cómo era, y porque en la epístola de Santiago hay referencia a la justicia y a la rectitud más de 50 veces. Era amoroso. Él habla del cuidado de los pobres. Era un hombre que sostenía la palabra.
y conocía las Escrituras. Hay 4 referencias en Santiago directas del Antiguo Testamento y, lo tengo anotado aquí, 40 referencias al Antiguo Testamento. Alguien que conocía las Escrituras que estaban en ese momento. Y por último era un gran teólogo. Para nombrarte, en la Epístola de Santiago tenemos teología, solo en 5 capítulos, de sufrimiento, de la ley, de la iglesia, de la caída, de demonios, de Dios, de la soberanía, de como que Dios es un gran médico, de su santidad, de su sabiduría. De todo eso tenemos teología en 5 capítulos en Santiago. Hermano, Santiago nos enseña que si tú y yo creemos en un Dios grande, esperemos grandes cosas de Dios. No porque tú eres grande y Dios te hace grande. No estoy hablando de ti. Yo te digo de lo que Dios pueda hacer contigo. Cosas grandes. Pero no puedes dejar de congregarte, no puedes dejar de crecer y no puedes rehusar a lo que Dios te está mostrando claramente que es tu función en la iglesia. No son maestros, no todos son predicadores, pero tú puedes ser esa persona amorosa, con misericordia, con generosidad, con exhortación, con los dones. Pero a todo servicio, a todos nos entra el servicio. Es completamente a todos. No hay ninguno que diga, no, a mí el don de servicio no me tocó. En el sentido de que no. A todos se nos dio. Así que, hermanos, mi oración es que Dios pueda hacer contigo y conmigo lo que hizo con Santiago. Nosotros somos enemigos e incrédulos. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, puedo hacer los hombres y mujeres columnas fuertes que sostienen la verdad. En un mundo donde la verdad ya es cualquier cosa, lo que es relativo, lo que a mí me parece, lo que te va bien, lo que se practica o lo que funciona. Pero no es la verdad eso. La verdad es la verdad no contiene mentira, la verdad divide. No contiene error. Amén. Oramos. Amén. Dios y Padre, te ruego, Señor, que, como dice también tu palabra, ayúdanos a mantenernos en la sana enseñanza, Señor, en la sana doctrina. Pablo le decía a Timoteo que persista, Señor, en la doctrina que había sido enseñada. Hoy estamos viviendo en un mundo donde muchos se paran por distintos motivos, la mayoría fraudulentos, a querer decirle a la gente lo que tiene que hacer sin tenerte en cuenta, Señor, pero te nombran. Dios, yo te ruego, Padre, que en esta iglesia nunca se levanten falsos maestros. Señor, limita la obra del diablo en los corazones de todos mis hermanos, en los míos, Señor, de Julio, para que nunca sean nuestras ideas, que mantengámonos en la sana enseñanza, Señor, en lo que dice tu palabra, Señor, en basarnos en lo que significa tu palabra. Señor Dios, ayúdanos a mantenernos sobre la santidad, Señor, a no jugar con el pecado. Señor, ya hemos visto que tú eres Dios. Ya conocemos tu resurrección, Señor. El acto más importante, Señor. El acto más impresionante, Señor. El acto más increíble, Señor, para nuestras vidas, pero tan certero, más demostrable en toda la historia, es tu resurrección, Señor. Vidas, millones cambiadas por ese hecho, Señor, indiscutible. Señor, yo te ruego que si decimos creer en ello, seamos como Santiago, Señor. Nos colocaste en una iglesia, nos diste tu palabra para crecer, nos diste dones para servir. Señor, que podamos ser cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, Señor, y los que han de llegar, gente que sostiene tu palabra como esa columna y baluarte, que preserva la corrupción de este mundo, Señor, que mantiene, Señor, alejada un poco la podridumbre que se está viviendo, Señor. Señor, solamente ver los programas de televisión, los cantantes que hoy miles siguen,
Oh Dios, qué basura, qué mal que estamos, Señor. Qué mal que estamos, Señor. Dios, yo te ruego que nos libres. Sánanos, Señor. Sana nuestro corazón. Desintoxícanos, Señor, de tantas cosas que hay en nuestra vida. Porque queremos vivir, Señor, para esa obra que tú hiciste por nosotros, Señor, que es la salvación. Dios, ¿cómo no vivir en agradecimiento por algo que nunca podríamos haber hecho por nosotros mismos? Pero por tu amor y misericordia alcanzaste nuestras vidas. Señor Dios, ayúdanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella te vemos claramente, Señor. Eres un Dios que se ha revelado, Señor. Ningún cristiano puede decir, es que yo no sé qué hacer. Dios, tu Espíritu Santo, Señor, dice que nos guía toda tu palabra, tu verdad, a las enseñanzas. Señor Dios, quita las excusas de nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender que estamos en cualquier momento delante de ti. Señor, que dejemos de jugar a creer que te hemos engañado. Señor, a veces nos hemos convertido en expertos en excusas. Dios, queremos ser expertos en tu palabra para trazarla bien. Dios, ayúdanos. En tu nombre. Amén.